Este libro que sostengo aquí es la autobiografía de Fidel Castro, del reconocido escritor cubano Norberto Fuentes. Yo lo considero una de las mejores novelas cubanas del siglo XXI, publicada en el 2004 en España, traducido al inglés, al alemán, al griego, al portugués de Brasil y de Portugal, al polaco, al hindú, al chino y al japonés. Todo lo que cuenta Norberto Fuentes en este libro son aportes a la historiografía cubana de la Revolución. Porque Norberto estuvo 10 años muy cerca de todas las capas superiores del gobierno cubano. Norberto Fuentes, periodista, cuentista y ensayista, es una de las personalidades más importantes que surgieron en la literatura durante la Revolución. Fue corresponsal de guerra durante la Guerra Civil Cubana en el centro de la isla, lo que el gobierno cubano le llamaba la casa de bandidos. En este caso eran los insurgentes que estaban en contra de Fidel Castro en la década del 60, levantados en armas en la zona del Cambrai. Ahí logró hacerse amigo del general de contrainsurgencia Raúl Menéndez Tomasevich, y por el libro Condenados de Condado, que es un libro de relatos sobre la guerra, esa guerra civil, que ganó el premio Casa de las Américas, pero levantó la ira de varios allegados de Fidel Castro. Estos decidieron que Norberto debía ser apartado de toda la industria editorial cubana, literaria. Y entonces Norberto pasó a ser una especie de fantasma durante cerca de 5 años, hasta que en 1975 se dedicó a estudiar la vida de Hemingway en Cuba. Todos los viajes de Hemingway por Cuba, las amistades que hizo, sus contribuciones monetarias al Partido Comunista de Cuba, al Partido Socialista Popular, y con todo ello que escribió un libro que se llama Hemingway en Cuba, un libro que le encantó a Gabriel García Márquez, quien le presentó el libro a Fidel Castro lo leyó, y vamos a decir que entonces perdonó a Norberto Fuentes y lo convirtió en su biógrafo personal. Y una gente le dio permiso para viajar con delegaciones cubanas de alto nivel, de los grupos de inteligencia de las Fuerzas Armadas cubanas, para que fuera haciendo un gran reportaje sobre eso, y todo esto sirviera para escribir una especie de biografía laudatoria del caudillo cubano. No obstante, toda esa luna de miel se fue al piso cuando Norberto fue detenido domiciliar durante la causa número 1, en la que fueron condenados a muerte sus amigos Antonio de la Guardia y Arnaldo Ochoa. Debemos recordar que su primer gran amigo militar, Raúl Menéndez Tomasevich, fue no degradado, pero sí apartado a un lado y puesto al frente de una agencia cualquiera sin importancia, con un carro, un chofer, y hasta ahí llegó todo. El libro de Norberto Fuentes es un retrato psicológico de Fidel Castro. Es una novela simplemente porque Fidel Castro no escribió ninguna autobiografía. En este caso, Norberto recoge y ordena en forma cronológica todos los eventos que le contaron no solo funcionarios allegados a Fidel Castro, sino también el propio Raúl Castro, las hermanas de Fidel Castro, amigos de Fidel Castro, tanto que estaban en Cuba como algunos salieron al exilio, muchos miembros del gobierno cubano que trabajaron en algún momento cerca de Fidel Castro, y el propio Fidel Castro, que el cual le contaba todo sobre de su vida a Norberto, ideas que tenía, y cuando hablamos de ideas no estamos hablando de ideología comunista ni de ningún tipo. Fidel Castro tenía una ideología que era el fidelismo, Fidel Castro. Todo por Fidel Castro y todo por levantar a Fidel Castro. Norberto retrata todo eso de una manera magistral en este libro que puede compararse con el libro Yo el Supremo de Augusto Roa Bastos, que además fue nombrado por el New York Times como una de las mejores novelas cubanas que se habían escrito. Mucha gente la sigue, no la pone como novela, muchos críticos, cubanos sobre todo, como que se olvidan de Norberto Fuentes por sus ideas bastante controvertidas. Norberto se sigue considerando un revolucionario y piensa que Fidel Castro es el traidor a la revolución, porque los traicionó a él y a sus amigos, los que se llamaban los Quiles, los asesinos, que eran Antonio de la Guardia, Patricio de la Guardia
y el general Arnaldo Ochoa. El hecho de que haya fusilado a dos de ellos y enviado a la cárcel de 20 años a Patricio de la Guardia, a Norberto nunca se lo perdonó a Fidel Castro. Y de ahí surge la idea de este libro, con decenas de datos sobre la vida de Fidel Castro, las ideas de Fidel Castro, y también la mentalidad maquiavélica de Fidel Castro, una gente extremadamente maquiavélico, uno de los genios más grandes de América Latina, de los dictadores más geniales de América Latina, lo cual no quiere decir que haya sido bueno para su país, porque toda la genialidad de Fidel Castro se dedicó a encumbrar a Fidel Castro y evidentemente también a dañar al pueblo cubano, extrayéndole todo el dinero que debía gastarse en el bienestar del país, utilizándolo para comprar amistades y lealtades en el exterior, así como medios de prensa internacionales y periodistas. Norberto describe todo esto aquí según el pensamiento de Fidel Castro. Este libro, como yo digo, ha sido traducido y publicado en varios países, aquí en Estados Unidos, en Alemania, en Portugal, en Brasil, en Polonia y en China y en Japón. Esta es la edición alemana de la autobiografía de Fidel Castro que tengo a mi disposición. Norberto es un escritor con una amplia obra traducida a varios idiomas, comenzando por su libro Condenados de Condado, que ya en un solo año, a principios del 68, durante el año 68, se publicó en Cuba, por Casa de las Américas, en Argentina y en Italia, por el escritor Italo Calvino, que todos sabemos es un famoso escritor italiano que nació en Cuba. Pues bueno, ese libro tuvo 3 ediciones en poco más de un año, 2 años quizás. Fue muy bien acogido por la crítica internacional, comparando a Norberto Fuentes con Isaac Babel, el famoso escritor judío ruso-judío, y hizo que Norberto fuera incluido en lo que se llamaban los escritores del post-boom, o sea, que eran Fernando del Paso, Reinaldo Arenas, Manuel Puig y, y Norberto. Creo que se me quedan algunos más, pero esos eran los 3 o 4 escritores del post-boom, aquellos que se creyó que iban a ser los que iban a mantener la literatura latinoamericana en alza. Y en realidad fueron los que lograron más éxito, de una u otra forma, por lo menos desde el punto de vista crítico y de la difusión de su obra. Entre ellos fue Fernando del Paso, que llegó a ser premio Cervantes de literatura, Puig, que también es un escritor muy importante de la literatura argentina, Reinaldo Arenas, que todos sabemos su importancia para Cuba, y a Norberto con su obra, aunque una parte de su obra es una obra laudatoria de la revolución de la que él estaba participando, la que había sido primero defenestrado y después elevado a las cumbres del poder. Norberto ha seguido escribiendo y publicó libros que son muy importantes, digamos que historiográficos, como Condenado, Plaza Sitiada, uno de sus libros, Plaza Sitiada, Dulces Guerreros Cubanos, que es la historia de la causa número 1 de toda la transformación que hubo dentro de los cuerpos del Ministerio del Interior y las altas jefaturas de las Fuerzas Armadas, y cuenta también por qué lo detuvieron a él y cómo dejó de ver a sus amigos La Guardia y Ochoa hasta su muerte. Y varios libros más que aclaran bastante, por lo menos de cierta perspectiva, la historia de Cuba a finales del siglo XX, sobre todo la historia de la alta cúpula de la Revolución Cubana. Norberto también ha publicado otros libros posteriores que también han tenido cierta difusión, han sido traducidos. Algunos de sus libros anteriores han sido también traducidos a la vista del éxito de la autobiografía de Fidel Castro, que es la más completa que existe y la que es menos parcial, menos parcial con Fidel Castro. No digamos que es imparcial, porque realmente siempre tiene un foco relativamente positivo sobre las acciones de Fidel, pero hay tal maquiavelismo en todo lo que cuenta Norberto Fuentes, que hay gente que yo le he recomendado el libro, he empezado a leerlo, y cuando van por la mitad me han dicho, yo no puedo con esto,
es mucha maldad, demasiada maldad. O sea, Norberto, como gran creador y buen escritor, aunque él admiraba a Fidel Castro, lo que está contando de Fidel Castro es horroroso, aunque sea simplemente a nivel de pensamiento, aparte de las acciones que se cuentan aquí y las tricuñelas que le hace Fidel Castro a varios de sus adversarios, en algunos casos gente que fueron sus amigos, todo ello aparece reflejado en estos libros, que por cierto son 2 tomos inmensos. Este es más pequeño, el número 1, y el segundo que tengo aquí a mi lado, debajo de la edición alemana, este tomo, que no es un tomo, es un tomazo, miren el tamaño. Es la segunda parte de la autobiografía de Fidel Castro, magistralmente contada, por cierto. Como anécdota, creo que aparezco en, la, en los recordatorios en el libro de Norberto Fuentes por haberlo ayudado con ciertas páginas que él quería que se fueran revisadas por sus amigos. Yo fui uno de los que los revisó. No, me da las gracias en el libro, en alguna parte, como a mucha otra gente que hemos... Pero el libro no quiere decir que ninguno de nosotros escribió el libro, lo ayudó a escribirlo. El libro lo escribió totalmente Norberto Fuentes, pero son tantas páginas, son miles de páginas, hablando de Fidel Castro, que hay a veces ciertas incongruencias o ciertos deslices gramaticales, etcétera, que era lo que quería que la gente le viera, porque no quería revisar toda esa masa de cosas que ya había escrito y había revisado, volverla a revisar. Así que eso es todo. Muchas gracias por todo y hasta la vista.